Bienvenidas a todas las personas a un nuevo episodio. Digo, personas pueden ser humanas o no, ¿eh? Quienes estén escuchando este programa en este momento no lo sé, porque no sé qué tan lejos vamos a llegar al capítulo de esta semana de Ciencia Imposible. Agradeciendo como siempre a Livestream por la oportunidad y al Hotel Hyatt por permitirnos grabar en este increíble lugar. Me encanta ese aplauso espontáneo, ¿eh? Eso, en postproducción nos ponemos harto, ¿no? Oye, advierto desde ya, Iñaki me dice que no hay problema porque no la va a ver esta serie, así que, pero advierto en caso de hoy día, a partir de que hace poco se termina esta serie que es Loki en Disney Plus, me corresponde hablar de viajes en el tiempo, de líneas en el tiempo, de teorías de física real que nos permitan entender un poquito qué ocurre con esta idea de los multiversos y si efectivamente es o no una ficción. ¿Ok? Pongamos aquí abajo el spoiler alert, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Llevamos algunos días ya, me imagino que pueden hacer una maratón, pero créanme que independiente de eso, me van a seguir bastante bien. Se los garantizo. Terminando este programa van a querer viajar en el tiempo y decir, borrarse tal vez la memoria y escucharlo una vez más. ¿Te imaginas quedar atrapado como el día de la marmota y escuchar una y otra vez a Robbie Barrera en Ciencia Imposible? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Primero, quiero dejar claro que la teoría, cuando hablamos en ciencia voy a ocupar hipótesis, expresión, ¿ok? Como hipótesis de que no existe todavía una demostración física de que se puede, ¿ok? Pero vamos a hablar de, cuando yo hable teoría, voy a decir una construcción que está demostrada, como la teoría de la relatividad, como la teoría de la evolución, ¿okay? O como la teoría cuántica, que tiene resultados experimentales. El problema principal cuando hablamos de multiversos es que no tenemos todavía cómo demostrarlo, no podemos saludar a un paralelo, pero gracias a la ficción tenemos un montón de ejemplos de los que podemos echar mano. Solamente para que se hagan una idea, el día de hoy voy a hablar de algunas cosillas. Obviamente voy a mencionar a Back to the Future. Obviamente voy a mencionar una gran película que si no la han visto es Looper, con Bruce Willis y ¿cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt, cuando uno es la versión más joven del otro. Voy a hablar un poquito de Dark, voy a hablar de Terminator, un poquito de Star Trek. Incluso vamos a mencionar a Harry Potter, porque hay hartas cosillas ahí. Entonces lo que yo voy a hacer, les voy a mostrar tres pequeñas, grandes, digámoslo, maquetas o modelos de cómo debería funcionar el tiempo, humildemente, porque si algo es difícil de definir en este momento en la física, es el tiempo. Si yo le pregunto a alguien, ¿qué es el tiempo? ¿Qué me van a decir? ¿Es lo que hay en un reloj, tal vez? Yo puedo aquí, solamente para mostrar mi relojito, que el reloj me da el tiempo, un calendario me da el tiempo. Ok, podría decir que el tiempo es parte del clima, por ejemplo. El tiempo para mañana, va a estar nublado, va a ser calor. Esa es una concepción. Pero el tiempo como concepto es tremendamente ambiguo. Solamente sabemos que está, y de hecho solamente sabemos que existe porque entre un momento y otro hay una diferencia. De hecho, si tú tuvieras, y esta es la primera idea loca del día de hoy, pues yo les voy avisando que se vayan afirmando. Si es que en el universo no pasa absolutamente nada, si es que todos los átomos están completamente quietos y entre un estado y otro no hay ninguna diferencia, no se mueve ningún electrón, no se emite ninguna radiación, no se destransforma ningún fotón, ¿podemos decir que ha pasado el tiempo? Rarísimo, ¿no? Rarísimo, porque uno dice, bueno, es obvio. De hecho, Newton pensaba eso. Newton pensaba que si nada se movía, igual pasaba el tiempo. Newton pensaba que el universo era una especie de cocina con un reloj pegado en la pared. Si no pasaba nada, no importa, el tiempo se movía igual. Tuvo que llegar Einstein 250 años después para decir, oye, ¿sabéis que el tiempo sí se mueve y depende de los objetos? No es algo aparte, es gracias a los objetos. Sabemos que el tiempo se mueve, sabemos que se mueve siempre hacia adelante, por lo que sabemos, y a veces se puede mover más rápido o más lento, como nos han mostrado en películas como Interstellar o Contacto, que son ejemplos muy extremos, pero corresponden a la física real. Partamos un poquito. Yo les dije 3 modelos de líneas de tiempo. La primera,
que es una de las más ricas en cuanto a la ciencia ficción, es la línea de tiempo dinámica. ¿Ok? ¿Qué dinámica? No es que tenga chucrut y que tenga... El dinámico es el que tiene salsa americana, chucrut y tomate. Y el otro es el italiano. Ya, no estamos hablando de que una línea de tiempo con esos ingredientes, ¿ya? Una línea de tiempo dinámica significa que si tú, vamos a asumir que se puede viajar al pasado, si tú viajas al pasado y haces un cambio, ¡pum!, generas inmediatamente una paradoja, o sea, una tangente, o una variante, como le dicen en Loki. Nuestro gran ejemplo ahí es Volver al Futuro. Vas al pasado, cambias algo, ¡pum!, todo desapareció, todo cambió, a lo mejor desapareces tú mismo, pero sí, y aquí empezamos, si tú desapareces, imagínate que vas al pasado y, no sé, por algún motivo, causas la muerte de tu abuelo. Tu abuelo no nace, entonces no nace tu papá, entonces no naces tú. Pero si no naces tú, nadie va al pasado a matar a tu abuelo, por lo tanto tu abuelo nace, y nace tu papá, y naces tú. Y si tú naces, sí viajaste al pasado y empezamos en un loop. Y empezamos en un loop, y aquí ya puedo estar 40 minutos, yo lo puedo estar 40 minutos repitiendo, ¿ah? Sí, pero no es la idea en este programa. Eso se llama la paradoja del abuelo. Y una paradoja es un escenario que nos permite decir, pero no se puede viajar al pasado. El tema está en que si asumimos que sí se puede, ¿cómo evitar las paradojas? Una de esas formas es un término que acuñó Stephen Hawking, que es la conjetura de protección cronológica, que dice que las leyes de la física de alguna forma prohíben el viaje al pasado, que no se puede simplemente, que es como la solución más fome, pero ok, no se puede, listo. Y de hecho la forma más entretenida que él tiene, entretenida entre comillas, para demostrar eso es que no tenemos turistas del futuro, por ninguna parte. Aunque si yo viajara al pasado tampoco andaría diciendo que soy un turista del futuro. No, vamos a dejar ahí. Pero de hecho una vez Stephen Hawking, para demostrar esto, él hizo una fiesta para viajeros del tiempo. Pero no le avisó a nadie hasta después de hacer la fiesta. La hizo un día, qué sé yo, los canapecitos, la cuestión, los globitos, y se puso ahí al medio listo para hacer su robot breakdance, ¿ya? Pero resulta que no llegó nadie. Y al otro día él manda el correo. Y él asumía que si en algún momento esta información llegaba hacia el futuro, alguien lo iba a poder venir a visitar. Entonces esa fue su demostración experimental de que no se puede viajar en el tiempo. Tal vez nadie quiere ir a la fiesta nomás. Yo creo que esa es otra opción también. Pero vamos a asumir que eso no era el caso. Entonces, las paradojas nos generan ese problema. Pero hay varias formas de resolver eso, que son todas creativas, están todas en el mundo de la ficción hipotético, pero respetan la lógica. Por ejemplo, si recuerdan en Endgame, el Capitán América viaja al pasado a dejar las gemas, qué sé yo, y se queda ahí y después aparece viejito, ¿ok? Porque se quedó a vivir en el pasado y eventualmente nos alcanzó en el presente. Pero si el Capitán América viaja y hace todas esas cosas y tiene información del futuro, uno podría decir, pero es que a lo mejor como él es noble no hace ningún cambio, pero eventualmente su presencia ahí va a generar un cambio. El solo hecho que estés ahí ya hace una diferencia. Pero nadie desapareció que sepamos, nada cambió, está todo exactamente igual. Entonces nosotros decimos, ¿qué pasó ahí? ¿Cambió o no cambió? ¿Viajó o no viajó? Y aquí empezamos a meter un poquito en lo que plantea Loki, que lo vamos a solidificar al final del programa. Hay a falta de ejemplo, yo voy a tomar aquí muchos elementos de ficción. Hay una serie de anime que se llama Steins and Gate, que trata de hablar de viajes en el tiempo, pero de una forma bien creativa, porque se mete con física real. Un anime bastante bonito. Explica lo siguiente. No sé si han visto ustedes un cable de acero. ¿Has visto alguna vez un cable de acero? Que está hecho de varias fibras. ¿Ok? Uno podría pensar que la línea de tiempo en la que se mueve en Endgame es un gran cable de acero compuesto de distintas fibras. Y cada una de esas fibras es un resultado posible. Pero como están todas juntas, más o menos ocurre lo mismo en todas. Tal vez alguien, en vez de pedir un helado de chocolate, pide un helado de fresa. Alguien, en vez de tomar un café, toma un té. Pero la línea de tiempo es la misma. Entonces se mantienen todas juntas. Ese Capitán América podría ser uno que viniera de una línea paralela. Pero como allá pasó lo mismo, no, es como si fuera él, pero no es él.
como una forma de empatarlo un poquito. Así evitamos la paradoja, porque él no viajó a su propio pasado. Él se fue y no lo vimos más. Pero el que está ahí es otro que vino de otra línea. Ahora bien, el tema con el dinamismo es que nos obliga a buscar este tipo de soluciones creativas. Entonces, de pronto, existen otras formas de verlo. Por ejemplo, imagínate que tú viajas al pasado y haces algún cambio, pero al hacer ese cambio te ocurre, a falta de otro ejemplo, lo de Volver a Futuro y tú desapareces. De hecho, ahora me acordé, hay una película mucho más clara con esto, que se llama El Proyecto Almanaque. Aquí vayan tomando nota, porque yo estoy nombrando muchas cosillas. Después le voy a mandar toda la imagen a Iñaki porque lo tengo loco aquí con tanta mención. En el Proyecto Almanaque, unos jóvenes crean una pequeña máquina del tiempo y cuando ellos llegan a encontrarse consigo mismos en el pasado, la mejor forma que tiene, digámoslo como el universo, de corregir la paradoja es hacerlos desaparecer. ¡Pum! Desaparecieron. Se encontraron consigo mismos. ¡Oh, paradoja! ¡Pum! Lo borramos. De hecho, eso pasaba en una película más antigua que se llama Time Cop. ¿Cómo se llama? Jean-Claude Van Damme. Que cuando se juntaba con alguien del pasado, ¡pum! Desaparecía. Entonces, listo, te evitas el problema de la paradoja. Pero podrías simplemente olvidarte de las cosas cuando viajas al pasado. Y listo, al olvidarte de las cosas cuando viajas al pasado, no hay forma de hacer algún cambio, porque se supone que lo que haces es lo que tenía que pasar. Algo así como cuando Fry viaja al pasado y se convierte en su propio abuelo. ¿Ah? El otro modelo interesante de multiversos, que ahí nos vamos acercando un poquito más a lo de Loki, tratando de hacer lo menos spoiler posible, es efectivamente la teoría de los multiversos, que, insisto, la trabajamos como hipótesis porque es un resultado posible del trabajo con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica se basa en estadística, en que un estado, en que un átomo o un sistema tiene una cantidad de resultados posibles. El más probable es el que nosotros vemos, pero los otros estados dan la idea de que a lo mejor están en otro lugar ocurriendo, armándose. ¿Ok? Entonces, como no podemos demostrar eso, porque si yo quiero observar un átomo en mecánica cuántica, tengo que interactuar con ese átomo. Y eso hace que ese átomo colapse y lo vea. Digamos lo que está como y cuando yo lo veo, se queda ahí quieto, después lo dejo de ver y empieza así. Entonces como que están todos al mismo tiempo funcionando, pero yo solo veo uno. Solo veo en el que estoy ahora, en este universo. Algunos ejemplos que yo anoté acá que sirven para multiverso, aparte de lo que es Loki, tenemos Terminator, que eventualmente se convirtió en un multiverso por tantas respuestas que tiene. Hay una serie que se llama Misfits, que es como de X-Men, pero es británica. Y en Star Trek, al menos lo que hizo J.J. Abrams, donde estos personajes viajan al pasado en algún momento. El Nero creo que se llama el personaje de la primera película de J.J. Abrams de Star Trek. Y esta persona genera una línea alterna, genera un universo distinto. Cuando yo daba el ejemplo de un cable de acero con muchas fibras y que todas las líneas eran iguales, si la línea es muy distinta, te saltas simplemente a otro cable de acero. Que es más o menos lo que pasa en la serie Loki. Cuando cambia mucho algo, creas otra línea completa y esa línea tiene sus propias variantes. ¿Ya? Ahora bien, hay una tercera, y esta es la que a mí, como decía, hay una canción que decía, esta es la que más me gusta a mí, ¿no? Que es la línea, te juro que, ¿cómo era? Así me gusta a mí. Está 1, 2, 3, ahí te se acordó. La tercera hipótesis es que la línea de tiempo es fija, de que no puedes cambiar nada. Y aquí entra de nuevo, y de hecho calza mejor, el ejemplo de Fry siendo su propio abuelo en Futurama, porque eso es lo que tenía que hacer. De hecho, un ejemplo muy bueno acá es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, porque antes de que los personajes supieran lo que tenía que hacer, ya lo habían hecho. Y eso es fijo. No puede cambiar, no importando lo que ellos hagan. Entonces, ahí también entra la película 12 monos, con Bruce Willis,
entra la serie Dark también, porque es algo fijo. A pesar de que supuestamente los personajes tengan un libre albedrío, no pueden salir de lo que está escrito. A mí esta hipótesis me genera un poquito de como de tristeza, porque es como que está todo listo ya, como que no tengo decisión. O sea, si no me levanto, no importa, da lo mismo. Entonces, es un poquito triste, porque vamos a andar con cosas con este modelo. Pero de hecho, este modelo se basa en un principio físico que es de los años 80, que se llama el principio de autoconsistencia de Novikov, ¿ya? Este físico en los años 80 declaraba que cualquier acto que cambiara un evento en el pasado, la probabilidad de que eso ocurra tiende a cero. Digámoslo que eventualmente, si tú tratas de hacer algo, no vas a poder cambiarlo. No sé, por ejemplo, tú viajas al pasado y quieres matar a alguien y la bala va a fallar, o si es que le disparas a esa persona no se va a morir. Es como tirar una piedra en el agua y eventualmente ¿cómo se llama? La onda esa desaparece. Y listo, y queda ahí. Como que a lo largo a medida que pasaba el tiempo, valga la redundancia, eventualmente se va a apaciguar el efecto. Creo que tiene un nombre en música eso, algo así como un pulso que se termina, no sé cómo llamarlo. Pero hagas lo que hagas, las paradojas no ocurren porque el evento desaparece. Por alguno u otro motivo, no hay cómo cambiarlo. Y de hecho, lo interesante, y aquí es donde a mí me gusta hablar, donde quiero meter más el concepto de tiempo que aparece en la serie Loki, es que el principio de autoconsistencia es algo etéreo, algo que, digámoslo, es parte de las reglas del universo. Es como hablar de la velocidad de la luz. Es así y no hay cómo cambiarlo. Pero en la serie le dan una conciencia a esto. No es que el universo por sí solo evite los cambios, sino que hay una institución, hay una oficina casi como el FBI, como la municipalidad, que evita que los cambios ocurran, porque esos cambios generan ramificaciones que pueden llegar a generar paradojas o pueden llegar a generar sogas completas, cables completos de acero que tienen otro sinfín de probabilidades. Y de hecho, ya que estamos, paréntesis, en el MCU, en Marvel, a partir de la idea de estas ramificaciones que se pierden, porque ya no hay una autoconsistencia, ya no hay nadie que esté ordenando eso, vamos a tener los What If, vamos a tener Ant-Man 3 con Quantum Mania, vamos a tener el Doctor Strange Multiverse of Madness. Entonces como que justifican todo. Pero a mí me parece fascinante que una idea que es como inherente al universo le den una conciencia, la conviertan en una oficina. Ahora bien, la última parte de lo que les quiero comentar hoy día tiene que ver con algo que hace este personaje originalmente, con algo que hace Loki, que de hecho lo vemos en Endgame, que de hecho lo vemos en la serie, y que de hecho lo vemos también en cosas como en Legends of Tomorrow, esta serie de DC, o incluso en Volver al Futuro, que tiene que ver con el moverse de un lugar a otro, cuando tú te mueves en el tiempo. Normalmente es muy simple el efecto, siempre o algo automáticamente pasa de un lado a otro, o hay una especie de portal que se abre y tú te metes hacia el otro lado, como estos hoyitos Acme, ¿ya? ¡Pup, pup! Y te metiste para el otro lado. El tema está en que Loki, la primera vez que hace eso, que lo vemos que ocurre en Endgame, toma la gema del espacio, el famoso Tesseracto, ¿ya? Y si hacemos un poquito de memoria, las gemas están muy bien separadas. Hay una que es para el tiempo y hay otra que es para el espacio. Entonces uno dice, ¿cómo Loki viajó en el tiempo con la gema del espacio? Uno podría pensar que eso es un error, pero el error está en no recordar las sabias palabras de Albert Einstein, donde él establece, o sea, nos hace notar que el universo en realidad no es como decía Newton, lo primero que les dije hoy día. No es un reloj en la pared con un tiempo y un espacio separados. El espacio-tiempo es una sola cosa. Y si tú te mueves en el espacio, te tienes que mover en el tiempo. Si tú te mueves en el tiempo, te tienes que mover en el espacio. Si yo te digo, por ejemplo, Iñaki, juntémonos mañana a las 4 de la tarde.
¿Nos podemos juntar? ¿Seguro? A las 4 de la tarde. ¿Y dónde? Ah. Pero si yo te digo, juntémonos en el Hotel Hyatt, haga la entrada al Hotel Hyatt, tengo que decirte cuándo. Es un súper buen ejemplo para recordar que el espacio y el tiempo están pegados. Entonces, la gema del tiempo, de cierta forma, ayuda a manejarse en este flujo del tiempo, pero yo lo que digo es que la gema en realidad no es que maneje el tiempo. La gema es capaz de violar las leyes de la termodinámica, ¿cachai? ¿Dónde voy? De violar las leyes de la termodinámica y retroceder la entropía del universo. Y eso hace que tú te vuelvas a un estado anterior o hacia un estado más adelante. Entonces puedes revisar cómo se está moviendo cada una de estas mallas. Más que moverte directamente, te permite moverte a través del... te permite entender un poquito lo que ocurre con cada una de estas ramificaciones. En cambio, la gema del espacio, que genera estos portales, manejada de buena manera o tal vez de mala manera y fue un error, te permite moverte en el espacio-tiempo. Entonces, eventualmente, si la calibras mal, podrías viajar en el tiempo, que es lo que hace Loki desde Endgame hasta el principio de su serie. Eso se lo dejo ahí para que le den una vueltita. Creo que me quedaba algo, porque ahí es muy entretenido este tema. Yo podría estar... por supuesto, tenemos que hablar de los viajes en el tiempo reales. Porque podría yo estar hablando acá de pura ficción, pero no, porque de hecho, como yo les mencionaba, las únicas leyes que prohíben directamente que la entropía se mueva en otro sentido, que el tiempo vaya en otro sentido, por decirlo así, es la termodinámica. Entonces, tendríamos una, dos... Voy a mencionar tres, ¿ok? 3 formas de viajar el tiempo de manera real. La primera es que hacia el futuro no hay ningún problema. Vemos el ejemplo extremo, como les decía yo, en Interstellar, pero es un resultado casi obvio, digámoslo obvio entre comillas, porque no todos andamos hablando de las ecuaciones de la relatividad general, pero si tú te mueves suficientemente rápido o si estás cerca de un lugar con mucha gravedad, el tiempo para ti corre más lento, mucho más lento, pero alrededor podría moverse más rápido, que es lo que, insisto, lo que le pasa al Matthew McConaughey en esta película. Entonces, de cierta forma... ya, perdón, creí que me estabas diciendo... ya, ok. Entonces, de cierta forma, es un viaje al futuro. Matthew viaja al futuro hasta la época en la que su hija es mucho mayor que ella. Entonces sí, podríamos considerar un viaje al futuro, pero que no tiene vuelta. Estos viajes ya han ocurrido. Hay un par de cosmonautas que, debido a todo el tiempo que han estado en la Estación Espacial Internacional, o antes incluso desde la Mir, lograron hacer que su tiempo fuera un poco más lento. Eso significa, si tú sacas las cuentas, que estas personas viajaron al futuro al menos unas 2 centésimas de segundo. Suena nada, pero pasa. Entonces, ahí creo que es Krikalev, se llama el apellido, es el apellido de este cosmonauta, Sergei Krikalev. Él tiene el récord de viajar en el tiempo. Entonces, viajó hacia el futuro. Hacia el futuro no hay ningún problema, la relatividad lo permite. Hacia el pasado es el problema. Y una de las formas de lograrlo sería, en estos portales que vemos en la ficción, que el nombre vendría a ser un agujero de gusano. El famoso agujero de gusano, esta famosa explicación de los papeles, que lo pones así y atraviesas un lápiz entre medio y después desdoblas el papel. Les encanta a la ficción esa explicación. Bueno, el agujero de gusano son 2 puntos del espacio-tiempo que están conectados a través de otras dimensiones y que que permitiría en teoría moverse. Según Stephen Hawking, esos agujeros de gusano existirían solamente en escala subatómica, y por eso en Endgame lo ocupan así, como que ya tenemos que hacernos chiquititos para poder ocuparlos, como que aprovechan esa idea. Entonces, pero que sería muy difícil tomar esos portales, agrandarlos a un tamaño para poder meter una nave. Pero están ahí, de cierta forma tendríamos que solucionar la logística nomás.
¿ya? Y eso nos llevaría a otro punto del espacio-tiempo que podría estar en el pasado. De hecho, no sabemos dónde podríamos terminar, así que es como una ruleta rusa de multiverso. ¿Mm? Y hay otras teorías que son un poquito más locas, que son netamente teóricas. Está, por ejemplo, el hecho de que si tú tienes mucha gravedad alrededor de un agujero negro supergigante, por ejemplo, el espacio-tiempo podría deformarse tanto que tú podrías terminar atrapado en un loop de tiempo, como pasa en el Día de la Marmota, como le pasa al buen Bill Murray. Tal vez esa ciudad estaba justo cerca de un agujero de un agujero negro y por eso quedó atrapado una y otra y otra y otra vez. Porque de hecho la forma más válida de pensarlo es que tú puedes viajar al pasado solamente hasta el punto donde iniciaste el viaje. Es como raro, es como una curva cerrada. No puedes ir más atrás que el momento en el que la máquina se armó. Entonces un poquito fome, pero bueno, está en teoría permitido. Hay otras ideas más locas, como que si tú pones un cilindro infinito y vuelas alrededor del cilindro y puedes viajar hacia el pasado, hacia el futuro, pero ya eso, estamos hablando de otro calibre. De otro calibre de volada. Lo que quiero que se lleven el día de hoy es que, a pesar de todo lo ficticio y de todo lo entretenido que podamos ver en la idea de los multiversos, en los viajes en el tiempo, que nutren mucho la ficción y a mí me encantan, tienen una base real hasta cierto punto. Y es bueno que podamos entender hasta qué punto es real, hasta qué punto es hipotético, y no perder el disfrute en el proceso. Los dejo con eso. Diría yo que nos vemos en el futuro, pero tal vez nos veamos en el pasado con esto que estamos conversando. Tal vez está recién empezando el programa y vamos hacia atrás. ¿Cómo saberlo? Muchas gracias, Iñaki, por la paciencia. Muchas gracias, como siempre, a Livestream y a lo del Hayat por la oportunidad de grabar aquí. Y recuerden, revisen nuestras redes, revisen @Livestream en Instagram, revisen @elproferoy en Instagram. Háganos preguntas. De pronto, oye, ¿de qué debería hablar el Profe Roy en el próximo capítulo? ¿De qué deberíamos conversar? ¿Qué serie deberíamos analizar? ¿De qué película se te olvidó hablar? Háblenos en las redes, díganos, oye, hablemos de esto, profe, y ningún problema. Pero tienen que ir a comentarlo porque yo no leo las mentes todavía. Que les vaya muy bien, nos vemos en un próximo capítulo de Ciencia Imposible.